la curva de demanda, y a medida que nosotros bajábamos, ya, la elasticidad cambiaba, ¿listo? Ahora bien, dice acá que hay un tipo de bienes, chicos, que tienen elasticidad constante, y es algo que se denomina isoelásticos, ¿ya? Isoelásticos. Hay bienes con demandas isoelásticas, ¿listo? Y es lo que vamos a ver ahora. Dice acá, el precio, ya, de 8, al precio de 8, se demandan 750 unidades. ¿Qué nos están dando acá? Nos están dando un punto, ¿no? Un punto. Si nuestro punto acá lo escribimos como la cantidad demandada, coma, el precio, ¿ya? Nosotros pues escribiríamos esto, como lo que nos están dando ahorita, como ya un punto donde la cantidad demandada es de 750, ya 750,8 y un precio de 8, pues, no un precio de 8. Nos están dando un punto, chicos, nos están dando un punto, ¿ya? Con esta información dice que calculemos, ¿ya? Formular la función de demanda, ¿listo? Inciso B, demuestre la isoelasticidad cuando el precio pues cambia a 5, ¿no? Cuando el precio cambia a 5. Determina el punto de equilibrio del mercado si la oferta, bueno, aquí nos da una ecuación de oferta, ¿no es cierto? Una vez que hayamos formulado la función de demanda, ¿ya? Y con esta ecuación de la oferta vamos a poder encontrar el punto de equilibrio, pues, ¿no? Que no es otra cosa que resolver el sistema de ecuaciones. ¿Listo? Y un inciso D ya nos dice que si otro bien Y tiene elasticidad cruzada, ya que hace referencia a la elasticidad cruzada, con nuestro bien, ¿ya? Igual a 0,9, ¿no? Nos da aquí el valor de la elasticidad cruzada. Y nos dice que el precio sube en 15%. ¿Cuánto varía el equilibrio del mercado? Nos está preguntando. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer acá? Hay que aplicar la ecuación de la elasticidad cruzada, que no es complicado, ¿no es cierto? ¿Dónde está el reto de este ejercicio? Ya no es el reto de este ejercicio, es en formular la función de demanda. Nos dan un dato bien importante acá, que eh, tiene elasticidad constante, ya es isoelástico, que la elasticidad no va a cambiar, ¿listo? No va a cambiar. Y la solución yo la tengo acá. Ya, habíamos visto este documento en la anterior clase, ¿listo? Vamos a continuar en ese documento que está hecho a manito, ¿listo? Tenemos datos acá. Nos decía que dicha elasticidad es -2, ¿ya? Bueno, pues aquí yo le puse elasticidad, ¿no? Le podemos llamar como epsilon, por rojito, epsilon, que es lo mismo que es, igual a -2, ¿no? Y también nos dan un punto, les decía, precio de 8 y una cantidad demandada de 750. Inciso A, formular la función de demanda, ¿ya? Y aquí está lo nuevo del ejercicio, ¿ya? El libro de donde se extrajo este ejercicio, ¿ya? Porque este ejercicio no lo hice yo, ¿ya? No lo hice yo, se extrajo de un libro, nos sugería, chicos, que usemos este tipo de función de demanda, ¿ya? Este tipo de función de demanda, ¿listo? Donde la cantidad demandada, eh, bueno, pues es inversamente proporcional al precio, ¿no es cierto? Por la ley de la oferta y la demanda, ya por la ley de la oferta y la demanda sabemos que si la cantidad aumenta, el precio pues disminuye, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo volvemos esta proporcionalidad a una igualdad? Aumentando una constante, ¿listo? Y el libro, chicos, nos sugería que usemos esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación de acá. ¿Ya? Ya no es la clásica cantidad, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Cantidad de demanda igual acá, una constante de proporcionalidad sobre el precio a la alfa. ¿Listo? Alfa, enseguida vamos a analizar este término, ¿listo? Ahora bien, este tipo de ecuaciones de demanda, ¿ya? Que para nosotros es nueva, ¿ya? Es característico de los productos o de los bienes que tienen isoelasticidad en la demanda, que son isoelásticos, ¿ya? Es una característica de los bienes isoelásticos que tengan esta forma de la curva de demanda, pues, ¿no? De la curva de demanda. Un poco diferente a las curvas que hemos visto, ya un poco diferente a las curvas que hemos visto, ¿listo? Pero el libro nos sugería que usemos este tipo de ecuaciones, ¿ya? Entonces, pues chicos, acá ya hemos formulado la función de demanda. Cuando lo dicen que la función de demanda tiene un comportamiento isoelástico, ¿ya?
ustedes, pues chicos, tienen que recordar que todos los bienes con isoelasticidad tienen esta forma que la estoy remarcando ahorita, esta de acá, esa de ahí, ¿listo? Pues bien, entonces esto es, ya, acá ya estamos formulando la función de demanda. Después estamos formulando, ¿ya? Hay que calcular entonces K y esta alfa de acá, ¿listo? Esta alfa de acá. Nos daban un dato, el ejercicio nos daba un dato, que la elasticidad es igual a -2, y aquí arribita está, ¿no? -2. Y además nos daban un punto, ¿ya? Si nos da la elasticidad y nos dan también un punto, obviamente, pues chicos, está haciendo referencia a la elasticidad punto, ¿no? Porque ustedes recuerdan, hay elasticidad arco y elasticidad punto. Ya como nos dan un punto, calcularemos, bueno, pues se supone, y como es isoelástico, ya, que la elasticidad en este punto de acá, es igual a -2. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo ahora? Encontrar K y encontrar alfa, pues. ¿Listo? Encontrar alfa. ¿Ya? Es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Recordando entonces, chicos, que la elasticidad en un punto viene dada por esta ecuación, ¿no? Un medio de, perdón, 1 sobre la pendiente por un punto, ¿no? Por un punto. Esto está en la guía, está esto. ¿Listo? 1 sobre la pendiente por un punto. En este caso, el precio y la cantidad. El precio y la cantidad ya lo tenemos. Es dato. Es dato. Precio y cantidad. Ya lo tenemos. ¿Qué nos falta? La pendiente. La pendiente de la curva. La pendiente de la curva de demanda, ¿no? Pero recordemos también, chicos, que la pendiente es la variación del precio respecto a la cantidad. ¿Por qué? Porque siempre graficábamos, ¿no? En el eje de las ordenadas el precio y en el de las abscisas la cantidad. ¿Listo? Entonces, la pendiente de esta curva, y supongamos que la curva tiene un comportamiento así, ¿no? Negativo. Entonces, la pendiente de esta curva negativa va a ser la variación del precio respecto a la cantidad. ¿Listo? Pero a nosotros no nos piden solamente la pendiente, nos piden 1 sobre la pendiente para poder reemplazarlo en la ecuación de la elasticidad, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a ser la variación de la cantidad demandada respecto del precio. ¿Listo? Y es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos, chicos, ya tenemos acá formulada la función de demanda. ¿Listo? Ya tenemos la función de demanda. ¿Ya? Ahora bien, hagamos pues entonces esa derivada, ¿no? Derivaremos la cantidad, esto respecto del precio. ¿Listo? Respecto del precio. ¿Ya? Entonces tenemos esto, ya tenemos esta ecuación, lo derivaremos, ¿no? Esta P a la alfa, que pase, lo volveremos lineal esta ecuación, ¿no? Con K, P a la menos alfa. Esto va a pasar arriba con menos alfa, ¿no es cierto? Acá lo voy a hacer. Esto va a ser igual a K, P a la menos alfa. Lo mismo, nosotros estamos transformando un poquito la ecuación. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar la cantidad de banda respecto del precio. ¿Listo? Respecto del precio. Este menos alfa va a bajar, aquí está, va a bajar menos alfa. ¿Y qué va a quedar? Arriba hay que restarle -1, ¿no es cierto? Va a quedar menos alfa. Bueno, aquí debería ser -1, no -1. Pero imaginemos que estemos factorizando el signo. ¿Listo? Estamos factorizando el signo. Así va a quedar. ¿Listo? La derivada parcial de la cantidad demandada respecto del precio va a ser menos alfa por K, ¿ya? Por el precio elevado a la menos paréntesis alfa más 1. ¿Listo? Arreglemos un poquito esta ecuación, Arriba de la fracción que se quede menos alfa K, ¿ya? Y este signo negativo lo llevaremos abajo con P a la alfa más 1. ¿Listo? Ya he calculado acá la derivada parcial de la cantidad demandada respecto del precio. ¿Listo? Lo reemplazaremos en 1, dice acá, porque bueno, aquí lo hemos llamado 1 esta ecuación. ¿Listo? Y lo reemplazaremos. ¿Listo? Lo reemplazaremos, aquí está. Menos, ya este menos está pasando acá, alfa K, P a la alfa más 1. ¿Listo? Por P, que es el precio, y la cantidad demandada. Ya, la cantidad demandada. Ya que para nosotros la cantidad demandada es toda esta ecuación. Entonces reemplacemos, ¿no? K, P a la alfa. ¿Listo? Hagamos un conjunto de operaciones, ¿ya? Acá extremos con extremos y medios con medios. ¿Listo? P por P a la alfa sobre K va a quedar. Aquí no se va a modificar nada, ¿no es cierto? Lo mismo, operaciones, ¿no? Por la ley de los exponentes, sabemos que esto se vuelve suma, ¿ya? La base es igual, los exponentes se suman, P, 1 más alfa, ¿listo? Y lo que quedó, pues, ¿no? En otra parte de la multiplicación, alfa K sobre P al alfa más 1, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto se simplifica.
se simplifica, se simplifica. Y K con K también se simplifica. ¿Qué nos ha quedado? Que la elasticidad es igual a menos alfa, ¿no? Menos alfa. ¿Listo? Pero sabemos que la elasticidad, chicos, por dato, es isoelástico y en toditos los puntos no va a cambiar. Va a ser igual a menos 2, ¿no? Reemplazamos. La elasticidad precio va a ser igual a menos 2. ¿Listo? Menos con menos se van. Concluimos que alfa es igual a 2. Listo, ya tenemos alfa. Ya tenemos alfa. Entonces, nuestra función de la demanda va a quedar cantidad demandada va a ser igual a K, P al cuadrado. No, aquí era alfa, pero le ponemos al cuadrado, lo que hemos encontrado. ¿Cómo calculamos K? Que también hay que calcularlo. Bueno, pues tenemos un punto, ¿no es cierto? Tenemos un punto. El ejercicio nos da un punto. ¿Cuál es ese punto? Que cuando el precio es igual a 8, la cantidad demandada es 750. Listo, reemplacemos entonces, ¿no? Cantidad demandada va a ser 750 igual a K sobre el precio que es 8 al cuadrado, donde nos sale que K es igual a 48,000. Listo, ya tengo K también. ¿Cómo nos ha quedado entonces? Cantidad demandada va a ser igual a 48,000 sobre P al cuadrado. Esto sobre P al cuadrado. Y eso sí ya sería la función de demanda que nos pedía calcular el inciso A. ¿Dónde estaba lo complicado de este inciso? Ya es en saber de que los bienes o servicios que tienen comportamiento isoelástico tienen esta forma de la función de demanda, ¿no? Cantidad de demanda igual a una constante cualquiera sobre P a la alfa, ¿ya? Ahora yo les propongo algo ahorita. Sí, les propongo algo ahorita. Graficaremos esto, veremos cómo es el comportamiento de un bien isoelástico, ¿ya? ¿Cómo vamos a graficar? Podemos hacerlo en GeoGebra. Ya lo graficaremos en GeoGebra para ver cómo es esta función, cuál es la forma de esta función. ¿Listo? Lo quería hacer en Excel, pero mejor lo haremos en GeoGebra, ¿no es? Listo, en GeoGebra. Que tengo entendido que ustedes también lo manejan, ¿no? Todos hemos aprendido en cálculo 1 a utilizar el GeoGebra. ¿Listo? Iniciaremos la calculadora entonces. Para nosotros, cantidad demandada es X igual a 48,000 sobre, y para nosotros P es Y, ¿no? Así va a ser, así lo vamos a poner en nuestro GeoGebra. Cuando ustedes no sepan cómo es la forma de una gráfica, bueno, pues tenemos herramientas, ¿no es cierto? Tenemos herramientas. ¿Ya? Haremos algo más ambicioso. Nos haremos variar alfa, ¿ya? Porque les recuerdo que esto es alfa, ¿no es cierto? Esto es alfa, ¿ya? Lo nuevo acá es K y alfa. K va a ser una constante. Veremos qué tal nos va con alfa. Veremos cómo afecta ese alfa en los bienes isoelásticos, ¿ya? A ver si no me acuerdo bien, me voy a dar herramientas. Pondré un deslizador. Acá. Ah, ¿listo? ¿Qué va a ser A? Va a ser alfa, ¿ya? Alfa. Entonces, pues, pondremos X igual a, ¿cómo era esto? Era 48,000, 1, 2, 3, dividido entre Y a la alfa, pero por nosotros alfa es A. ¿Listo? Alfa es A. Y seguramente acá ya se ha graficado. Aquí arriba está, ¿no? Entonces, pues chicos, alfa, mira, a medida que alfa va creciendo, ¿qué podemos concluir acá? ¿Qué podemos concluir acá? Y aquí está la curva de demanda. ¿No tiene pendiente negativa? Sí, tiene pendiente negativa. Mientras más chico se hace, miren, mientras más chico se hace, seguramente la curva se va haciendo más, o sea, con menos pendiente, miren, con menos pendiente se va haciendo la curva. Obviamente eso pues se va hasta el infinito, ¿no es cierto? Pero vemos cómo influye alfa en este tipo de curvas de demanda, ¿no? Mientras más grande se hace, ya la curva de demanda se va haciendo, pues, eh, ¿cómo les digo esto? Bueno, pues se va haciendo la curva muchísimo más pronunciada, ¿no es cierto? Se está haciendo más cóncava cada vez que alfa va en aumento. ¿Listo?
Y bueno, pues si se hace más chiquitito, ya si alfa se hace más pequeño, ya bueno, pues llega un punto en el que ya no lo podemos ni ver. A ver, voy a tratar de alejar la pantalla lo más que pueda. Ya, vamos a ver entonces cómo está cambiando alfa si se hace más chiquito. Eso ocurre, ¿no? Esto está ocurriendo. Sí, bueno, pues sabrá Dios hasta dónde llega esa curva cada vez que se hace chiquito. ¿Listo? Entonces, pues chicos, así podemos nosotros jugar con el comportamiento de las curvas de demanda. ¿Listo? También podemos hacer cambiar, qué sé yo, el 48.000, digamos, igual con un deslizador, ¿no es cierto? Y ver cómo cambia o cómo influye esta constante K en el comportamiento de la curva de demanda. ¿Listo? ¿Por qué hacemos esto? Porque esta forma de demanda, de cruz de demanda, para nosotros es nueva, ¿ya? Es nueva. Hasta la anterior clase habíamos visto curvas de demanda sencillas, no lineales, por ahí una cuadrática, digamos, ¿listo? Pero este tipo de curvas de demanda ya son nuevas, ¿no? Pero sabemos por el GeoGebra cómo influye alfa, ¿ya? ¿Qué pasa si alfa es más grande, más chiquito? Aquí nos ha salido 2. No, aquí no, a ver, lo llevaremos a 2. Eh, ahí es 2. Listo, ahí es 2. Lo voy a acercar. Solo nos interesa el primer cuadrante, ¿no es cierto? Bueno, pues ahí está la curva de demanda. Listo, ahí está la curva de demanda en el primer cuadrante. ¿Listo? Y así, ¿ya? Ya hemos calculado entonces la curva de demanda, sabemos entonces qué forma tiene y ya sabemos cómo influye este alfa que para nosotros es 2. ¿Listo? Que para nosotros es 2. Una característica de esta curva, ¿ya? Es que si ustedes calculan en cualquier punto de esta curva, la elasticidad les debería salir en toditas la misma elasticidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es isoelástica. Es la característica que tienen estas curvas. ¿Listo? Es isoelástica. Ya, en todito, ustedes calculan, qué sé yo, en un punto cualquiera, en 60, y aquí debe salir algo de 17, digamos, les aseguro, o bueno, debería salir elasticidad menos 2, porque condición del ejercicio es que es isoelástico y siempre va a ser menos 2. ¿Listo? Eso es el inciso A. El inciso B nos dice que demostremos la isoelasticidad cuando P es igual a 5, ¿no? Aquí está. Inciso B demuestra la isoelasticidad cuando el precio es 5. ¿Cómo hacemos eso? Yo ya tengo acá la ecuación de demanda, ¿ya? Yo ya tengo acá la ecuación de demanda, la que he calculado, ¿no es cierto? La que he calculado. Nos dan un precio, ya nos dan un precio. Calcularemos cuánto vale la cantidad demandada, ¿ya? Seguramente estamos calculando acá, aquí abajito estamos calculando, ¿no? Cuando P es 5 debe estar por acá, ¿ya? Y si proyectamos cuánto nos ha salido cantidad demandada, 1900. No dividamos 48.000 entre 5 al cuadrado, 1920. Entonces, pues chicos, eso debe estar acá, el 1920, ¿no? Si seguimos llevándonos, lo vamos a encontrar por acá. ¿Listo? Por ahí, 1920. Bien, pues, ¿no? Igual, ya tenemos un punto, tenemos P y tenemos la cantidad, tenemos un punto, ¿listo? Vamos a usar la ecuación de la elasticidad punto, ¿ya? Mediante un punto, ¿listo? Calcularemos entonces cuánto es la derivada parcial de la cantidad de demanda respecto del precio. En pocas palabras, 1 sobre m, ¿listo? Porque aquí está la ecuación de la elasticidad con un punto, ¿no? Que necesitamos 1 sobre m y P y Q que ya lo tenemos, ¿listo? Calculamos 1 sobre m entonces, ¿ya? La derivada parcial de la cantidad demandada respecto del precio habíamos deducido que es esto de acá, menos alfa k, P a la alfa más 1, ¿no? Pero alfa y k ya los tenemos y P también ya los tenemos, ¿listo? Entonces, pues negativo, alfa es 2, 2, K es 48.000, hemos calculado. P es 5, por condición del inciso es 5, elevado a la alfa, alfa es 2, más 1, 3. ¿Listo? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Es menos 768. ¿Listo? Reemplazaremos entonces 1 sobre la pendiente, va a ser negativo 768. Por P, que ya hemos calculado, o perdón, que nos daba como condición es 5, y la cantidad que es 1920. Si ustedes hacen este cálculo, ¿ya? La elasticidad también les va a salir negativo menos 2, demostrando entonces la isoelasticidad. Ustedes, a modo de jugar, cuando tengan tiempo, dense otro punto de esta ecuación, qué sé yo, 80, digamos.
y por aquí seguro les va a salir otra cantidad demandada, ¿ya? Y verifiquen si la elasticidad es menos 2. ¿Listo? Es menos 2. ¿Tienen hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Bien. Inciso C, calcule el mercado del equilibrio, nos decía, ¿ya? Determine el equilibrio de mercado si la oferta es P igual a 0,01X, ¿no? En este caso, X es Q. Lo mismo, ya lo mismo, esto sí es muy sencillo. Hacemos respetar la condición de equilibrio, que las cantidades ofertadas y demandadas se igualan, ¿ya? La cantidad ofertada que nos dan acá ya como dato, aquí ya lo hemos cambiado, ¿no? Aquí nos daban con X. Lo hemos cambiado la notación. Para nosotros no es X, para nosotros es cantidad ofertada. ¿Listo? He despejado, ¿no? P dividido entre 0,01 igual a 48.000 sobre P al cuadrado. Despejo P, me sale que es 783, ya, 783, y la cantidad del equilibrio es 782,97. ¿Listo? Ya reemplazando este precio en cualquiera de las dos ecuaciones. ¿Ya? Acá por no hacer mucho, por no manejar decimales, lo hemos redondeado a 783 unidades. ¿Listo? Ustedes también pueden graficar esto en el GeoGebra, esta ecuación de la oferta. Aquí seguro les va a salir una cosa así, ¿no? Y ustedes van a poder verificar que efectivamente en ese punto, se cumple esa condición, ¿no? Que las cantidades ofertadas y demandadas son las mismas, iguales a 783, ¿no? 783. ¿Listo? Sencillo el inciso C. ¿Qué nos pedía el inciso D, el último? ¿Ya? Ah, ya, de la elasticidad cruzada. ¿Qué nos decía? Si otro bien Y, ¿no? Porque nuestro bien, el que estábamos tratando, era el bien X. Otro bien Y nos dice, tiene elasticidad cruzada con nuestro bien X e igual a 0,9. Ya tenemos ahí una condición, ¿no? Elasticidad cruzada igual a 0,9. Sube de precio en 15%. ¿Quién? A ver. Si otro bien Y que tiene que cruzar. X, ah, ya. ¿Quién está aumentando de precio? Y, ¿no es cierto? Porque dice acá, mire, leamos bien. Si otro bien Y que tiene la elasticidad cruzada con nuestro bien X igual a 0,9 sube de precio, ya que aquí hace referencia al bien Y. ¿Listo? ¿Cómo varía el equilibrio del mercado? Sencillo, calcularemos eso, ¿no? Ustedes ya conocen el concepto de la elasticidad cruzada, ¿ya? La elasticidad cruzada. Pero les hago recuerdo. La elasticidad cruzada mide la variación de la cantidad demandada cuando el precio de otro bien varía, ¿no es cierto? Y acá yo les ponía un ejemplo el anterior semestre, ¿no? Para recordar. Acá tenemos la curva de demanda de la Fanta y de la Pepsi, ¿listo? Su elasticidad normal de la Fanta será pues la variación de la cantidad demandada de Fanta respecto al precio de la Fanta. ¿Listo? Y la variación, mil disculpas, me esperan un segundito. Bien, mil disculpas. Les decía, ¿no? Y de la Pepsi, que la elasticidad de la Pepsi va a ser igual a la variación de la cantidad demandada de la Pepsi cuando varía el precio de la Pepsi. Ahora, cuando hablamos de elasticidad cruzada, lo cruzamos como que dice, miren, bueno, pues que se queda acá la variación de la cantidad demandada de la Fanta, pero cuando varía el precio de la Pepsi. Y aquí lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a variar la cantidad de la Pepsi cuando varía el precio de la Fanta? ¿No? Eso es la necesidad cruzada, así de sencillito. ¿Listo? Aplicaremos entonces lo que nos decía el ejercicio, que la variación del precio de Y es igual a 15, ¿no? Eso nos decía, ¿no? Que si otro bien X sube de precio en 15%, ya, aquí está. Y tenemos un dato más, que dicha elasticidad es igual a 0,9, la cruzada, ¿no es cierto? La cruzada. Entonces, pues chicos, acá, y nos piden cuánto va a variar, miren, nos piden cómo varía el equilibrio de mercado, ya, cómo varía el equilibrio de mercado. Para ver cómo va a variar el equilibrio de mercado, ya, hay que calcular cuánto o cuál es el efecto en la cantidad demandada de nuestro bien X en cuestión. Eso hay que calcular, ¿ya? Porque esto no los dan, eso también no los dan, ¿ya? ¿Qué nos falta calcular? La variación porcentual de la cantidad demandada de X. Hagamos eso, ¿no? Mandemos esto a multiplicar, ¿ya?
Elasticidad cruzada de la demanda es 0.9, es dato, ¿ya? Y la variación del precio del bien Y es 15%. 0.9 por 15 es 13.5%. Entonces, la cantidad demandada del bien X es positiva, va a aumentar, la cantidad demandada del bien X. ¿En cuánto? En 13.5%, ¿no? Aquí hemos hecho unos cuantos análisis más, ¿no? Si ese dato que nos dan, que la elasticidad es 0.9, ya, como es mayor a cero, eh, concluimos ya que los bienes son pues sustitutivos, y aquí debe estar, ¿no? Es mayor a cero, ¿ya? Entonces son bienes sustitutivos, ¿ya? ¿Por qué decimos que son bienes sustitutivos? Porque miren, está aumentando el precio de un bien Y, ¿ya? De un bien y está aumentando también la demanda del bien X, ¿ya? Está aumentando también la demanda del bien X, o sea, que si el precio de otro bien aumenta, ¿ya? Eso estaría significando que la cantidad demandada de ese bien está disminuyendo, y como nuestro bien es sustitutivo a ese bien Y, ¿ya? Entonces, pues chicos, la cantidad demandada del bien en cuestión X está aumentando, pues. Entonces, pues se cumple, ¿no? Se verifica que son bienes sustitutivos. X y Y son bienes sustitutivos. Ahora bien, sabemos que la cantidad demandada va a aumentar en 13.5. ¿Listo? Entonces, pues veremos cómo va a afectar eso al equilibrio de mercado, ¿no? Teníamos acá nuestra ecuación de demanda. Cantidad demandada igual a 48.000 sobre P al cuadrado, ¿no? Nos dice que la cantidad demandada va a aumentar en 13.5. Entonces, hagamos esto, ¿no? Aumentémosle el 13.5%. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Lo multiplicamos por 1 más 0.135, ¿no? Esto es algo muy similar a lo que hemos visto en la guía número 1. No, perdón, la guía número 1, no, la guía número 8, ya cuando veíamos el mercado, oferta y demanda. No sé si recuerdan, había un ejercicio de las empresas de transporte aéreo. Ya nos decía que una empresa ingresaba al mercado. ¿Qué hacía? Que la cantidad ofertada aumente, pues, ¿no? Y aquí estamos haciendo lo mismo, ¿no? En este caso, pero con la cantidad demandada, que ha aumentado ¿en cuánto? En 13.5%. ¿Ya? Haciendo operaciones entonces, la nueva ecuación de demanda ya no va a ser pues 48.000 sobre P al cuadrado, ahora va a ser 54.480 dividido entre P al cuadrado. ¿Listo? Y bueno, pues no, ahí encontramos, ya tenemos una nueva curva de demanda, ya la curva de la oferta no nos dice nada, entonces pues seguimos trabajando con la curva de oferta pues que nos daba el ejercicio, ¿no es cierto? Aquí está ecuación 1, ecuación 2, y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos, bueno, respetamos la condición de que en el equilibrio la cantidad oferta y demandada se igualan y calculamos nuevos puntos de equilibrio, ¿no es cierto? Cantidad demandada, 816.73 y el precio de 8.16. ¿Listo? Ese es el resultado del inciso D, ¿no? Hasta acá, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? Creo que complicado no es. Lo único novedoso estaba en formular la ecuación de demanda, ¿no? Que aquí está, que cuando tiene comportamiento isoelástico, bueno, pues tiene esta forma, ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración? Y ahí está el nuevo punto de equilibrio. Y pueden graficar si ustedes quieren esto. A ver, aquí lo podemos modificar, 54.488. ¿Cómo ha cambiado en el GeoGebra? Ya no es 38.000, ahora es 54.000, no me acuerdo, 54.480. Ah, 54.480, ¿cierto? Sí, así es. Ahora esta es la nueva curva, ¿no? Esta es la nueva curva. ¿Listo? Aquí podemos escribir lo mismo, pero con el anterior caso, para ver cómo ha variado nuestra curva. Era 48.000, ¿no es cierto? 48.000. Dividido entre Y es A, ¿no es cierto? A la A. ¿Listo? Se ha cambiado. La curva de demanda, chicos, la curva de demanda ha aumentado, se ha desplazado ¿hacia dónde? Hacia la izquierda.
¿no es cierto? Porque antes era 48.000, ahora es 54.480, ¿no? Nos ayudamos de otras herramientas para ver qué está sucediendo, ¿listo? Nos ayudamos en este caso de GeoGebra para ver cómo ha sido, o bueno, esto ocurriría, todo esto se ha originado porque porque el precio de un bien Y ha aumentado en 15%. Y resulta que este bien Y es un bien sustituto al bien X, a nuestro bien. ¿Listo? Porque ha habido un aumento en el precio del 15%. En ese bien Y ha ocurrido este fenómeno, que la curva de demanda se ha desplazado hacia la izquierda. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Sencillo, ¿no es cierto? Voy a asumir que todos... ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, tenía una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría en el caso de que, digamos, dos curvas se intersecten? ¿Interpretaría algo o nada? No te escuché muy bien. ¿Puedes repetirme, por favor? Decía, ¿qué pasaría en el caso de que dos curvas se intersecten? ¿Ocurriría algo o nada? No, no se va a intersectar las curvas. Ya no se van a intersectar las curvas. Estas curvas, chicos, pues es una curva inicial y es una curva final. No sé si esto puedo modificarlo. O traerlo aquí arriba. No, no puedo. ¿Ya? Esta curva azul, la que ustedes ven acá, esta curva azul, es la que hemos calculado inicialmente. Esta curva de acá es. ¿Dónde está? Esta curva de acá es la curva azul. Y lo voy a poner, creo que no puedo ponerlo en azul. Listo. Creo que no puedo. Esta celeste. Esta curva celeste, o llamémosle azul, ¿ya? Es esta curva de acá. Es esta curva de acá. ¿Listo? Esta curva que está acá. Ahora bien, como ha habido un aumento en el precio del bien Y, otro precio de bien Y del 15%, que ha ocasionado que la curva de demanda se modifique, ¿ya? Y ha aumentado de 48.000 a 54.480. ¿Listo? Se ha desplazado, no tiene por qué intersectarse ambas curvas, ¿ya? En sí es la misma curva, solo que con una ligera variación, con un aumento del 13.5%. Y esa curva verde de acá es ese aumento, es esa curva verde ahí. ¿Listo? No se van a intersectar, son las mismas curvas. O sea, es la curva inicial y es la curva final. ¿Listo? Les decía que todo esto ya ha ocurrido como consecuencia de un aumento del precio del bien Y. ¿Listo? Porque ambos bienes, el bien Y, X y Y, son bienes sustitutivos. ¿Listo? Que el aumento del precio de un bien Y ha ocasionado un aumento en la demanda del bien X, ¿no? Y es justamente lo que estamos corroborando acá. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Y aquí está, ¿no? Nueva ecuación de demanda. Es una nueva ecuación de demanda. Está bien, sí, gracias. Perfecto. Pasemos entonces al ejercicio número 2. Ya, ejercicio número 2. Igual, esta es más sencilla que la anterior, ¿ya? Pero hay que entender siempre el contexto, les decía, ¿ya? Entiendan el contexto del ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio 2? Los productores de maíz, dice, están proyectando la demanda de su producto, ¿ya? Para estimar las siembras de los próximos 4 años, ¿ya? Cuando decimos que están proyectando la demanda, ¿ya? Están proyectando cuánto van a vender, ¿listo? ¿Cuánto van a vender? ¿Ya? Hay una materia, chicos, específica para hacer proyecciones de la demanda, ¿ya? Que es la materia de planificación y control de la producción 1 de octavo semestre. Lo van a avanzar también, ¿ya? ¿Por qué se hace eso? Porque una empresa, pues chicos, no es que produce a ciegas, ya no es que produce a ciegas, ya vamos a producir este mes 80 unidades, digamos. No, no, no. Se hace proyección de la demanda, se hace estimaciones de cuánto la gente va a querer comprar, ¿ya? Y en base a esas estimaciones es que se hace la planificación de la producción, ¿listo? Y es lo que está ocurriendo acá. Los productores de maíz, dice, están proyectando la demanda, ¿ya? Para estimar las siembras, pues no quieren saber cuánto más o menos van a vender para estimar las siembras de los próximos 4 años, ¿no? Van a estimar
la siembra. ¿Listo? Se tienen los siguientes datos, nos dice, ¿ya? De las variables más importantes que afectan a la demanda, ¿ya? La demanda, chicos, se ve afectada por el precio y por los ingresos de la población, ¿listo? Y aquí también nos dan datos, ¿no? Que en el año 0, en el año 1, ¿ya? Se estima que el precio va a aumentar a 105, después va a disminuir a 100, va a disminuir a 90, después va a subir un poquito a 95, ¿listo? Y que los ingresos también van a fluctuar, ¿no? De 850, no va a cambiar el año 1, va a aumentar un poquito el año 2, el año 3 va a disminuir y el año 4 va a aumentar. ¿Listo? Entiendan siempre el contexto. Eso nos está diciendo. Ahora bien, datos. Si las elasticidades precio e ingreso, ¿no? Aquí nos está dado ¿qué? Elasticidad, precio y elasticidad, renta o ingreso, ¿no? Creo que nosotros lo hemos denominado R. ¿Son de cuánto? 0,8 y 0,2. Ya tenemos dos datos ahí. ¿Ya? La demanda actual en el año 0 es de 117.500 toneladas, ¿no? La demanda actual en el año 0. Determine los niveles de producción futuro, ¿ya? Inciso B. El maíz importado que compite con el nacional, aunque este último es más apreciado, nos dice, mantiene constante su precio de 85 por tonelada hasta el año 3. El año 4 sube a 93.5 pesos por tonelada. Si la elasticidad cruzada es de 0,8, ¿cómo se verá afectada la demanda? Eso nos está preguntando. ¿Ya? Vayamos por pasitos. Nos dicen, chicos, que la demanda actual en el año 0 es de 117.500. ¿Ya? Acá podemos aumentar una columnita extra. ¿Listo? Que va a ser la demanda. ¿Ya? La demanda. En el año 0 nos dice que dicha demanda es de 117.500. ¿Ya? 500, ahí está. Nos pide que calculemos la producción futura. ¿Cuánto va a ser en el año 1, en el año 2, año 3 y año 4? Eso nos está pidiendo, ¿ya? Pero para calcular eso, necesitamos conocer la variación de la cantidad demandada. Necesito la variación de la cantidad demandada. Y es lo que vamos a calcular en el inciso A. Y es lo que nos pide el inciso A, los niveles de producción futura. ¿Cuánto hay que producir? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es la estimación? Nos está pidiendo que estimemos la cantidad demandada. ¿Listo? Y hagamos eso. ¿Ya? Hagamos entonces, chicos, un análisis adicional, unos cuantos análisis adicionales acá. Solución entonces. ¿Ya? Dato. Elasticidad precio menos 0,8. Elasticidad renta 1,2. ¿Ya? Hay que preguntarse entonces acá. ¿Cuánto varía la cantidad demandada si el precio ha variado? ¿Cuánto va a variar la cantidad demandada si el ingreso de los consumidores ha variado? ¿Y cuánto es la variación total? Pues, ¿por qué hacemos estas preguntas? ¿Ya? Porque nos dicen, chicos, como dato, ¿ya? Que las variables más importantes que afectan la demanda son el precio y el ingreso. Aquí está. Las variables más importantes que afectan la demanda, el precio y el ingreso. ¿Listo? Por esos dos motivos es que va a haber una variación en la cantidad demandada. Hagamos eso entonces, ¿no? La variación total, ¿ya? Entonces, pues concluiremos una cosa, que la variación total de la cantidad demandada va a ser la sumatoria de dos variaciones, ¿ya? Cuando varía el precio y cuando varía la renta, ¿listo? La suma de esas dos variaciones me va a dar una variación total. ¿Por qué les digo esto? Y lo dije hace un momento, porque es por estos dos motivos que la cantidad demandada está cambiando. ¿Listo? La suma de esas dos variaciones me va a dar una variación total. ¿Listo? Una variación total. Y lo podemos calcular, si se dan cuenta, lo podemos calcular en toditos los casos. ¿Listo? En toditos los casos. Entonces decimos, si dicha elasticidad precio, ¿ya? Precio va a ser igual a la variación de la cantidad demandada dividido entre la variación cuando varía el precio, y lo mismo con la renta, ¿no? La variación de la cantidad demandada cuando varía la renta. ¿Listo? Acá hay que anotar una cosa, ¿listo? Acá estamos analizando las variaciones de la cantidad demandada. Cuando varía el precio y cuando varía la renta, ¿ya? Y aquí están esas ecuaciones, ¿no es cierto? Vamos a despejar, ¿ya? Variación de la cantidad demandada, ¿ya? Esta variación del precio que pasa a multiplicar a esta elasticidad. ¿Qué me va a quedar? Elasticidad precio por la variación del
precio. ¿Listo? Y la variación de la cantidad demandada cuando la renta, bueno, cuando se efectúa una variación en la renta, ¿ya? Va a ser dicha elasticidad, bueno, está pasando a multiplicar, ¿no es cierto? Por la variación porcentual de la renta. Listo, esta ecuación que teníamos acá la hemos llevado en términos de elasticidades y de variaciones. No es lo mismo es. Listo, lo mismo. Ahora bien, la variación del precio, entonces, sabemos cómo se calcula. Es la variación final menos una variación inicial dividido entre la misma variación inicial. Lo mismo con la renta, ¿no? Una renta final menos una renta inicial dividido entre la renta inicial, ¿no? Y dichas elasticidades del precio y de la renta son dato, miren, son dato. Aquí está, precio y renta, son dato. Ya lo tenemos. ¿Qué hay que calcular entonces? El precio 2 más el precio 1, de el precio 1 y lo mismo con la renta, ¿no es cierto? Entonces, pues chicos, vamos a usar esta ecuación, ya esta ecuación vamos a usar para calcular dicha variación de la cantidad demandada en cada año, ¿listo? En cada año. Vayámonos con el año 1, ¿ya? Elasticidad precio negativo 0.8, respetamos el signo negativo. ¿Ya? ¿Cuánto está variando para el año 1? Les recuerdo que estamos así, ¿no? Ya tenemos la demanda inicial, es dato. ¿Cuánto está variando al año 1, al año 2, al 3 y al cuarto? Eso estamos calculando, ¿ya? Ahora bien, para el año 1, el precio, analicemos el precio entonces, precio 2 menos el precio 1. En el año 1, por dato, nos dice que el precio es 105 y en el año inicial es 90, ¿ya? Lo mismo con los ingresos, con la renta. En la renta, en el año 1 es 850 y en el año 0 sigue siendo 850. Hagamos eso entonces, ¿no? Aquí está, 105 menos 90, dividido entre 90, más 850 menos 850 dividido entre los 850. Esto pues se hace 0, ¿no es cierto? Esto se hace 0. Se hace 0. Acá no vamos a ver que hacer operaciones, ¿no? 105 menos 90 dividido entre 90 por negativo 0.8. ¿Cuánto me ha salido esto? Negativo 0.1333. Lo llevaremos a términos porcentuales, por 100. Entonces, pues la cantidad demandada en el año 1 va a tener una variación de menos 13.33%. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda va a disminuir. ¿En cuánto? En 13.13%. ¿Listo? Ya tenemos entonces cuánto va a variar la cantidad del año 1. Vayámonos para el año 2. Lo mismo, lo mismo. Hay que analizar acá el precio nomás. ¿Listo? En el año 2. El año 2, a ver, veremos. En el año 2 es 100, el año 1 es 105 y para el ingreso es 1020 y aquí arriba es 850, ¿no? Eso hay que hacer acá. 105, 100 menos 105 dividido entre 105, ¿ya? Este es el precio en el año 2 menos el precio en el año 1 dividido entre el precio en el año 1, ¿no? Y aquí está. Esto es la renta en el año 2 menos la renta en el año 1 dividido entre la renta del año 1. ¿Listo? Las elasticidades no van a cambiar. ¿Cuánto me ha salido entonces? Que para el año 2, la variación de la cantidad demandada va a ser igual en términos porcentuales, de 27.81%. ¿Listo? Lo mismo para el año 3, lo mismo para el año 4. ¿Listo? Es emplazar datos nomás. Para el año 3, esto va a ser precio del año 3 menos el precio inicial, que es del año 2, dividido entre el precio del año 2, 90 menos 100. Veremos eso entonces. Año 3, 90 menos 100, sí, está bien. Y de los ingresos, 918 menos 1020, ¿listo? 918 menos 1020, está correcto. Para el año 4 lo mismo, ¿ya? Y es nuestro último año acá, que la variación de la cantidad total demandada es de 18.3%. ¿Listo? Haremos una tablita resumen entonces, una tablita resumen acá. Ya una tablita resumen acá. Para el año 1 hemos calculado que la variación total va a ser de 13.33% negativo. En el año 2 va a aumentar, es decir, la cantidad demandada va a aumentar ¿en cuánto? En 27.81%. En el año 3 va a haber una disminución del 4% y en el año 4 un aumento del 18.3%. ¿Listo? Ahora sí, chicos, ahora sí, ya podemos calcular
Ya podemos calcular los niveles de la producción futura. Teníamos un inicial, nos dan un dato inicial, ¿ya? Es un dato semilla, le dicen algunos. Un dato inicial, un dato semilla, y a partir de este dato vamos a poder calcular la cantidad demandada en el año 1, 2, 3 y 4. Ya tengo las variaciones, además, ya tengo las variaciones. Haré entonces ese cálculo, y aquí abajito está. ¿Listo? Proyección de la demanda entonces. En el año 0, nos decían como dato que era de 117.500. ¿Listo? En el año 1, ¿ya? Yo lo puse acá como ejemplo, recuerda. El año 0, imaginemos que el año 0, el año pasado, 2020, la cantidad demandada era de 117.500. Ahora hemos proyectado para el 2021. Aquí estaremos proyectando para el 2022. Estaremos proyectando para el 2023, digamos. Y aquí para el 2024, si ustedes quieren. ¿Listo? Era un ejemplo nada más que hacía el anterior semestre. ¿Listo? Ahora bien, calcularemos entonces, pues, ¿no? Aquí en el año 1 supuestamente va a disminuir en 13.33%. Haremos esa operación entonces, ¿no? Tomaré el dato inicial, ¿no? 117.500 por 1 menos 0.1333. Entonces, pues la cantidad demandada en el año 1, ¿ya? Va a ser de 101.837.25. Listo. Para el año 2, me dice que va a aumentar en 27.81. Entonces, pues chicos, tomaré como año dato el año anterior. Estos 101.837 por 1 más, aquí es más, aquí era menos porque era negativo, más 0.2681, en tanto por 1, ¿no es cierto? Entonces, pues la demanda, chicos, la demanda ha aumentado ¿a cuánto? A 130.158. Para el año 3, supuestamente va a haber una disminución del 4%. Aplicaré esa disminución entonces, ¿no? Tomaré los 130.158 del año anterior por 1 menos 0.04, ¿ya? Entonces me ha salido 124.915. Para el año 4 va a haber un aumento del 18.3%, ¿ya? Lo mismo, no lo mismo. Entonces para el año 4 estamos proyectando la demanda, ¿ya? A 147.818. En resumen, aquí hemos proyectado la demanda, ¿no? En el año 0 nos daban como dato, para el año 1 va a disminuir 13%, para el año 2 va a aumentar en 27.81%, para el año 3 va a disminuir 4% y para el año 4 va a aumentar en 18.3%. ¿Listo? ¿De dónde saco esos datos? De acá, ¿no? De acá estoy leyendo. Y listo, chicos. Ya he hecho la proyección de la demanda. Ya he hecho la proyección. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Ustedes recordarán. Porque los agricultores quieren saber cuánto más o menos van a vender para, pues, chicos, destinar la siembra de los próximos 4 años. ¿Listo? La siembra de los próximos 4 años. Y eso es, ya hemos calculado, chicos, los niveles de la producción futura. Pues, si ustedes les contratan para hacer este cálculo en un futuro, entonces, pues les dirán a sus clientes, bueno, pues para el año, yo he proyectado, les dirán, para el año 1, 2, 3, usted va a tener una demanda de tanto, 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 tanto. Y en base a eso, bueno, pues las personas harán planificación, qué sé yo. ¿Listo? Esto es el inciso A. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Ninguna, ¿no es cierto? Difícil no es, pero entiendan siempre bien el contexto. ¿Listo? Entiendan siempre bien el contexto. ¿Qué nos dice, qué nos decía el inciso B? ¿Qué nos decía el inciso B? El maíz importado, dice, ya, compite con el nacional. Y esto compite con el nacional. Nosotros hicimos, chicos, la estimación para el maíz nacional, Acá nos están hablando de otro maíz, de uno importado, ya de uno importado. El maíz importado, chicos, dice, que compite con el nacional, aunque este último es más apreciado, es decir, el nacional es más apreciado, mantiene constante su precio de 85.000. ¿Ya? ¿A qué está haciendo referencia? Al importado, necesito al importado. El importado, dice, mantiene su precio constante de 85.000 por tonelada. Hasta el año 3. El año 4 sube a 93.000, perdón, a $93.5 por tonelada.
¿Listo? Si la elasticidad cruzada es de 0.8, ¿cómo se verá afectada la demanda? Vamos a preguntar. Acá hay que calcular en base al concepto de elasticidad cruzada. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos bienes, ¿ya? Estamos comparando dos bienes y nos están dando precios, o perdón, datos del precio de ese bien, de ese otro bien, ya de ese otro bien, ¿listo? Lo que nos dice entonces, hagamos caso a lo que nos dice el ejercicio, ¿ya? El maíz importado, precio, ¿no? Nos dice que hasta el tercer año no va a cambiar, va a seguir siendo 85,000. Perfecto, todo va a salir bien, ¿listo? Para el cuarto año nos dice que ahora va a aumentar de 85 a 93,5, ¿ya? ¿Qué hay acá? Hay una variación porcentual del precio del maíz importado. Pues listo, ¿ya? Ya tenemos ahí un datito. Podemos calcular esta variación, ¿no es cierto? No es nada complicado. Y además nos dicen, chicos, nos dan un dato, que la elasticidad cruzada, creo que nos dan, ¿sí? La elasticidad cruzada es de 0.8. ¿Cómo se verá afectada la cantidad demandada? Sencillo, ya tenemos todos los datos. Tenemos esa operación entonces. Acá, elasticidad cruzada, la variación de la cantidad demandada del maíz nacional respecto al maíz importado. Nos están preguntando cuánto va a variar, chicos, la cantidad demandada del maíz nacional. ¿Listo? Dicha elasticidad cruzada es dato 0.8, ¿ya? Esto está pasando a multiplicar y nos va a quedar que la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser igual 0.8 o por la variación porcentual del precio del maíz importado, ¿ya? ¿Cómo calculamos eso? Precio final, precio final, menos el precio inicial, dividido entre el precio inicial. Ya eso creo que hasta ahorita ya lo entendí, deben estar traumados con esta ecuación. ¿Listo? ¿Cuánto me ha salido eso? 0.1. 0.1 por 0.8, 0.08. Llevándolo a términos porcentuales, ¿ya? Concluimos entonces que la variación de la cantidad demandada de maíz nacional va a ser del 0.8. ¿Listo? Del 0.8. Y esa es la respuesta del inciso B. Sencillo, ¿no es cierto? Nos están preguntando en pocas palabras, ¿cuánto va a cambiar cuánto va a variar o cambiar la cantidad demandada de nuestro maíz nacional cuando el precio del maíz importado aumente? Pues no aumente. Entonces la gente seguramente, ¿porque ha aumentado el precio del maíz importado? Ya decidirá pues comprar el maíz nacional. ¿Listo? Que es más apreciado, nos dice el ejercicio. ¿Cuánto va a ser ese aumento? Del 8%. ¿Listo? Del 8%. Y eso sería el ejercicio número 2. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Creo que difícil no está, ¿ya? Pero si ustedes no leen bien el ejercicio, es decir, no entran en contexto, no entienden qué es lo que están haciendo y quieren de lleno meterle la fórmula, ya no van a entender qué es lo que está pasando. Ya no van a entender qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entiendan bien el concepto, qué está pasando y seguramente, chicos, y la teoría se cumple. Ya la teoría se cumple que cuando el precio de un bien sustituto aumenta, la cantidad demandada del otro bien también va a aumentar porque son bienes sustitutos. Y se cumple, chicos, y se cumple. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Ninguna, no ninguna. Pasemos al ejercicio número 3 entonces, que tiene algo de similar con el ejercicio anterior. ¿Cuántos ejercicios tenemos? A ver, creo que este es nuestro último ejercicio de la clase. Sí, este hacemos, chicos, y después nos podemos retirar. Ya, ejercicio 3 entonces. ¿Qué nos dice entonces el ejercicio 3? Nos dice, el año pasado, nos dicen, la producción nacional de leche fue de 200,320 toneladas métricas de leche, ¿ya? Mientras que el consumo es de 237,421, ¿ya? Nos está hablando de leche y aquí nos dan la producción nacional y el consumo, ¿listo? La producción y el consumo.
Para el presente año, dice, el gobierno tiene previsto incrementar el ingreso real de la población en 10%. Dato muy importante, ¿ya? Se va a incrementar, dice, incrementar el ingreso real en un 10%. Se sabe que cada año el consumo se incrementa en 2%. El consumo se incrementa en 2%. Y que la elasticidad ingreso de la leche es de 0,75. ¿Qué es esto? Elasticidad renta, ¿no es cierto? Ingreso, renta, es de 0,75. Además, dice, se conoce que fruto de los avances genéticos por inseminación artificial, la producción va a aumentar en 15%. Basado en esta información, dice, determine, inciso A, ¿será suficiente el abastecimiento del mercado nacional para la producción interna? Inciso B, ¿se reducirá o incrementarán las importaciones? En cuanto nos pregunta. ¿Ya? En cuanto. Aquí no nos están pidiendo que calculemos elasticidades ni nada. Nos está pidiendo que calculemos o que respondamos si será suficiente el abastecimiento el mercado nacional para la producción interna. ¿Ya? ¿A qué hace referencia? Eso les explico ahorita. Miren el dato inicial que nos dan, el dato inicial aquí arribita. La producción nacional, chicos, de leche fue de 200.320, la producción nacional, mientras que el consumo es de 237.421. ¿Ya? Miren, chicos, el consumo es mayor a la producción. ¿Ya? La gente consume más de lo que el país produce. ¿Listo? Creo que en el caso boliviano no es así. En el caso boliviano, o tal vez sí, no sé. No tengo algún dato específico, ¿ya? Pero para este ejercicio, chicos, su producción de leche no está satisfaciendo pues la cantidad de consumo, porque miren, basta nomás conocer la diferencia entre 237.421 menos 200.320. Esa diferencia, chicos, es lo que no puede cubrir la producción nacional, ¿ya? La producción nacional. Pero nos dan unos datos y nos preguntan si será suficiente el abastecimiento del mercado nacional por la producción. Aquí debería ser del, ¿no? Del mercado nacional por la producción interna. Responderemos eso entonces. Datos del ejercicio. Miren, el año pasado nos dice acá. El año pasado, dice acá, lean bien el ejercicio. El año pasado, la producción nacional, la oferta de leche era de 200.320. Y el consumo, la demanda interna, chicos, era de 237.421. ¿Ya? Al día de hoy, chicos, para el presente año, ya aquí lo voy a hacer si ustedes quieren de un color verdecito, para el presente año nos dan un conjunto de condiciones. ¿Listo? Un conjunto de condiciones. Nos dice, chicos, nos dice que el gobierno tiene previsto incrementar el ingreso real de la población de leche. ¿Ya? Entonces, pues chicos, además, el consumo aumenta en 2% y que ¿dónde está? La producción, dice, va a aumentar en 15%, porque hubo, chicos, un avance tecnológico, ¿no es cierto?, para la producción de leche. Ahora bien, analicemos entonces. La cantidad demandada, chicos, se va a ver afectada por dos razones. ¿Por qué? Porque se está incrementando el ingreso de la población, ya el ingreso de la población, en 10%. Además nos dan que dicha elasticidad renta es de 0,75. Además, que el consumo, chicos, el aumento del consumo va a ser del 2%. La variación del consumo va a ser del 2%. Aquí es ese dato. Cada año, dice, el consumo se incrementa en 2%. ¿Listo? En 2%. Además, que la cantidad ofertada, ¿ya?, se va a ver afectada por los avances tecnológicos en 15%. ¿Listo? Acá estamos viendo la cantidad demandada y acá la cantidad ofertada. La cantidad demandada se va a modificar por dos razones. Por una variación en los niveles de ingreso, salario, y por un incremento en el consumo. ¿Listo? Y la oferta solo se va a ver modificada por el aumento en los avances tecnológicos. ¿Listo? Entonces, calcularemos cómo hacer la variación en la cantidad demandada total, ¿ya? ¿Por qué decíamos que se va a modificar? Por un aumento en los niveles de renta y por un aumento en los niveles de consumo.
¿Listo? Ahora bien, la variación de la cantidad demandada cuando varía la renta es igual a 0,75, ¿no es cierto? Y esta es su ecuación. Elasticidad renta, variación de la cantidad demandada cuando varía la renta. ¿Listo? Yo quiero reemplazar acá la variación porcentual de la cantidad demandada cuando varía la renta. ¿Qué va a ser eso? Va a ser los 0,75 y voy a pasar a multiplicarlo esto acá. La variación porcentual de la renta. ¿Listo? Que además, nos dicen, chicos, que además va a ser del 10%. Es dato esto. Aquí está. El ingreso real de la población va a ser de un 10%. Y la elasticidad renta es 0,75. ¿Listo? Nos dan la variación de la renta y la elasticidad. 0,75 por 10%, esto va a ser 7,5%. Aquí ya tengo esto. Ya tengo esto. La variación del consumo, de la cantidad por el consumo, no hay que hacer ningún cálculo ahí porque ya nos dicen que es del 2%. ¿Listo? Ya nos dicen. Entonces ya tenemos esto por dato. Sumaremos entonces 7,75 más el 2%. ¿Ya? ¿De dónde es esto? Les recuerdo, porque está variando la renta. Por la variación de la renta. Lo haremos así, y arribita ya está, ¿no? Por la variación de la renta. Y este 2% es por la variación en el consumo. Entonces, chicos, va a haber una variación total de la cantidad demandada de 9,25%, ¿ya? De 9,25%. Entonces, pues chicos, decimos, en un estado inicial, la producción nacional era de 200,320 y el consumo, la demanda, era de 277,421. Aplicaremos estas variaciones, esta variación de acá. ¿Listo? Estado final entonces. Estado final. La producción nacional, la oferta, chicos, la oferta, nos dicen como dato, que se va a ver afectada. Leeremos, volveremos a leer. Fruto de los avances genéticos por inseminación artificial, la producción va a aumentar en 15%. Es decir, que la oferta, chicos, esta oferta va a aumentar en 10%. O en 15%, perdón, en 15%. Hagamos ese cálculo entonces, ¿no? 200,320 por 1 más 0,15, tanto por 1. ¿Eso cuánto va a ser? 230,368. Y la cantidad demandada de leche va a aumentar ¿en cuánto? Lo hemos calculado aquí arribita, en 9,25%. Ese calculamos entonces. La demanda inicial por 1 más 0,0925. ¿Cuánto ha salido acá? 259,975,99. ¿Listo? Yo les pregunto para ver si han entendido. ¿Va a haber un exceso de demanda? Es decir, ¿la producción nacional va a lograr cubrir con el consumo interno? A la vista está. Cualquier actividad. No, no es cierto. No, no va a aumentar. No va a aumentar. ¿Por qué? Perdón, chicos, no se va a cubrir. ¿Por qué? Porque se está consumiendo ¿cuánto? 259,975. ¿Cuándo solo se está produciendo 230,368? ¿Listo? 368. Entonces, pues, chicos, la producción nacional será insuficiente. Y era lo que nos pedían que respondamos. Miren, pregunta, ¿será suficiente abastecido el mercado nacional por la producción interna? No, no, chicos, no va a ser suficiente la producción interna porque el consumo va a aumentar en mayor proporción de lo que está aumentando la cantidad ofertada, pues, ¿no? Es la respuesta al inciso A. Inciso B, ¿se reducirán o incrementarán las importaciones? ¿En cuanto? A la vista, ¿no es cierto? Obviamente, pues chicos, cuando no podemos cubrir con la demanda interna, lo que hace un país cualquiera, en nuestro es el caso, el ejemplo clásico, ¿ya? Cuando no podemos cubrir con la demanda interna, importamos los bienes que nos faltan, ¿ya? Importamos los bienes que nos faltan. ¿En cuánto vamos a tener que importar? En la diferencia, pues, ¿no? La diferencia. ¿Listo? La diferencia. ¿Dónde está? Estado final, aquí está.
la diferencia, ¿no? ¿De cuánto? De 259.976 menos 230.368. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Importaciones. 29.608 toneladas métricas, ¿no? Toneladas. Ahora bien, acá hemos hecho cálculos iniciales, porque hasta acá ya hemos respondido cuánto tenemos que importar, ¿no es cierto? Pero a ver, veremos la variación de las importaciones, ¿listo? En un escenario inicial, ¿cuánto eran las importaciones? Con los datos que teníamos, ¿no es cierto? 237.421 menos 200.320, ¿listo? Esto es igual a 37.101 toneladas métricas, ¿no es cierto? A la vista está que las importaciones han disminuido, ¿no? Aquí está. Antes se importaba 37.000, ahora solo se está importando 29.000. ¿Listo? Podemos calcular una variación extra, o sea, ¿cuánto ha cambiado, chicos? ¿No? ¿Cuánto se han reducido las importaciones? Sencillo, ¿no? 29.108 menos el 37.101 dividido entre el inicial, ¿no? 37.101. La variación de las importaciones, entonces, tuvo una reducción del negativo 20.19%. Esto no nos preguntan, es como un ejercicio extra, ya un ejercicio extra. Si ustedes les preguntarían, digamos, ¿cuánto se han reducido las importaciones? ¿Ya? Ustedes pues harán los cálculos respectivos para responder. Se han reducido las importaciones en 20.19%. ¿Listo? Vayan siempre un poquito más de lo que les pide el ejercicio. Analicen. ¿Listo? Porque si bien al examen puede entrar un ejercicio parecido a esto, ¿ya? Pues sí, puede ser que sí, puede ser que no. Siempre hay unas cuantas variaciones que hace el ejercicio, ¿no es cierto? No se puede preguntar, pues, exactamente igual a lo que se ha hecho en clases, ¿no? Les podrían haber preguntado cuánto es el aumento, ¿habrá aumento en las importaciones o en las, qué sé yo? ¿Listo? O qué sé yo, se exportará, digamos, qué sé yo, hay un excedente de producción y que es, qué sé yo, el país logra exportar leche, digamos. ¿Listo? Para que nos demos de cuenta de que no hay, se han reducido las importaciones, ¿no es cierto? Pero sigue habiendo importaciones de leche. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Bien, creo que ninguna, ¿no es cierto? Creo que ninguna. Y bien, chicos, con esto habríamos concluido el tema de elasticidades, ¿listo? De elasticidades. La práctica la voy a subir esta misma noche, chicos. Esta misma noche lo voy a subir la práctica. Y si mal no recuerdo, es para el próximo día jueves. ¿Ya? El próximo día jueves 4 de noviembre, para ese día es la práctica. Ya por eso es la práctica de elasticidades. Para este día jueves tienen ustedes otra práctica, la práctica 8. La práctica 9 que les voy a mandar esta noche es para el próximo día, jueves 4. Va a ser en la práctica, ¿no? Siempre les pongo la fecha de presentación en la práctica. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Bien, yo voy a dejar entonces de compartir. Les voy a pasar el